información sobre lo que es programación lineal. Vamos a ver una pequeña presentación sobre programación lineal y vamos a hacer a ver el planteo de problemas ya para entrar a ejercicios propiamente, que es lo que más nos gusta, ¿verdad? Lo práctico. La teoría es muy fea. A mí no me gusta la teoría. Entonces, vamos a ver si compartimos. Sí, hay quienes, a los que les gusta lo teórico, lo práctico no. Y a los que les gusta lo práctico, lo teórico no. Así somos todos en todo. Vamos a ver. Vamos a compartir una pestañita. ¿Dónde? Aquí. Hoy sí está Hernán. Quiero ver. No he visto el listado de alumnos. Ahora está la mayoría, dijera yo. Sí, sí está Hernán. Hernán, ¿por qué no me saludas? ¿Está enojado conmigo? ¿O no están? Porque yo platico, yo hablo y apenas si me contesta. Nadie me contesta. Pase lista, licenciada, hombre. No, si usted qué cree, aquí en la plataforma me queda el listado de quién estuvo y quién no. Pero, por ejemplo, le estoy hablando a Hernán y Hernán no sé si no me escucha o no me quiere hablar. ¿Dónde está? ¿Sabe qué le hizo? ¿No? ¿Qué manda? Hernán se conecta por medio de Cirux, algo así, porque por el otro medio no puede, pero por ahí no tiene sonido. Entonces él solo mira, no escucha. Ah, ok, ya me contestó. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a grabar la clase y entonces ya con sonido le subo el link al WhatsApp para que les quede. Que eso se me había olvidado que lo puedo grabar. Voy a grabar la clase igual porque si él no escucha. Ok, le voy a contestar aquí porque como no me va a escuchar, dice, no lo voy a escuchar, solo ver y escribir. Ok, Hernán, me voy a contestar de una vez, así ya me paso a la presentación. ¿Qué manda, Julie? Buen día, Eli. Fíjese que clases anteriores no podía ingresar. Entonces me atrasé mucho y sobre las tareas yo vi que usted dejó una, pero de igual manera estoy así como en cero, ¿ah? Porque no podía ingresar. Hasta ahorita que pude de mi celular, porque de mi laptop no pude y no sé qué le hice, pero ya pude de mi celular. Entonces, en este caso no sé qué procede ahora. Haga las tareas, todavía tiene hasta la medianoche para hacerlas. En el caso de todo está en la plataforma. Ahí está la explicación de cómo se hace, ahí está la presentación de la semana pasada también, ahí está explicado. Va a tener que ponerse a día, porque sí, hasta hoy, ahorita estamos con tercera clase. Aparte, vea que hay algo que yo no entiendo. Cuando no pueden entrar a la clase de sábado, y es lo que yo me he dado cuenta, cuando no pueden entrar a la clase de sábado, se quedan como en el área de Collaborate queriendo entrar, pero a la plataforma sí entran. O sea, a la plataforma sí pueden entrar. Los que no han entrado pueden entrar a la plataforma, porque yo me he dado cuenta. A lo que no pueden entrar es a esta sesión, ¿ya? Pero a la plataforma sí se puede, y en la plataforma está todo. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que ponerse al día, por favor, y pues hasta ahora se me ocurrió de poder, bueno, no se me ocurrió, la verdad que ni sabía que podía grabar la clase, y si no, póngase al día y vea que le explique a alguien rapidito para poder hacer la tarea. En la tarea de inecuaciones, que sería lo único que llevaría un poco de explicación, es igual que una ecuación, es lo mismo que despejar una ecuación, lo único es que cuando uno pasa de un lado a otro un número negativo, un coeficiente negativo que acompaña a la variable, cambia de signo. Pero sí se tendría que poner de acuerdo, y de hecho en la presentación está todo.
hasta resueltos hay ejercicios. Entonces, y eso sí está subido. Entonces tendría que ver la presentación que subí para que lo pueda aclarar dudas. Y sí, las actividades van a desaparecer hoy a la medianoche, ya mañana ya no aparecen. Entonces sí, sería bueno que pues aproveche que ahora puede ingresar y lo haga, ¿verdad? Bueno, voy a empezar a grabar y vamos a pasar a compartir la presentación. Entonces ahorita sí me voy a ir a compartir aplicación, pestaña y voy a compartir acá. Ay, no, tenía que empezar a grabar primero. Ahí está. Bueno, entonces vamos a compartir la pestaña de Chrome, que ya la cerré. No digo, pues, permítanme un momento. ¿Qué hice? Ahí está. Compartir. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar solo con lo último, digamos, de teoría, antes de empezar ya con los problemitas prácticos, que de hecho ya empezamos la semana pasada a recordar de algunos temas matemáticos como eran o como son las ecuaciones y las desigualdades, cómo nosotros vamos a despejar una ecuación, cómo despejamos una inecuación y cómo nosotros lo vamos a presentar en forma de intervalo, cómo se grafica. Eso lo vimos la semana anterior. Entonces, vamos a empezar hablando sobre o recordando qué es la programación lineal, que de hecho aquí dice, pues es un conjunto de técnicas. Matemáticas, técnicas matemáticas. O sea, aquí nosotros lo que vamos a utilizar es matemática. Es un curso práctico, ¿sí? Entonces vamos a utilizar las matemáticas. Si alguien me quiere hablar, puede hablar, porque yo aquí no tengo visible más que la pantalla de la presentación. ¿Alguien quiere hablar? ¿Que levantó la mano? ¿No? Bueno. Entonces dice que estas técnicas matemáticas van a utilizarse para optimizar, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas en nuestra empresa, entonces nosotros queremos buscar cuál es la mejor solución y hay ciertas técnicas matemáticas que son las que nosotros vamos a utilizar y que es a lo que le llamamos programación lineal. Hay ciertas condiciones que se cumplen y que pues las vamos a aplicar a problemas en donde hay relaciones lineales, ¿verdad? Donde nosotros podemos establecer relaciones lineales y plantearlas como ecuaciones en la mayoría de casos. Entonces, eso es programación lineal. Hoy vamos a entrar a ver qué es la formulación de modelos, esos modelos matemáticos o expresiones, cómo nosotros expresamos los problemas, cómo los convertimos, cómo los transformamos en una expresión matemática, precisamente con el objeto de encontrarles solución y decir, bueno, cuáles van a ser nuestras decisiones, qué es lo que nosotros vamos a tomar como decisión y cuál va a ser el curso de acción a seguir, ¿verdad? Entonces, vamos para el planteo de estos modelos a tomar los factores más importantes que son los que van a influir dentro de cualquier tipo de problema. ¿Qué tipos de variables hay? La variable de decisión. Una variable de decisión son aquellas variables que están bajo el control de la persona que va a tomar la decisión, digamos. Entonces, en un modelo matemático, esto sería hablar de que son las incógnitas. Las incógnitas del modelo, esas son las variables de decisión. Estamos hablando, por ejemplo, de precio de venta, de volumen de producción, de cantidad de inversión, por ejemplo, horas de capacitación o de formación, etcétera. Esas son variables de decisión. Esas van a ser nuestras incógnitas. Esas son las variables de decisión.
las variables exógenas. Vimos en esto de las variables de decisión que son las que están bajo el control de la persona, ¿sí? En la empresa. Las exógenas son esas variables que sí tienen importancia para la solución del problema, pero que no están o se encuentran fuera de control de la persona que toma la decisión. Por ejemplo, las condiciones económicas del país, o la competencia, o el precio, la variación, por ejemplo, en los precios de materias primas, que eso no están, nosotros como empresarios o en nuestra empresa, nosotros no controlamos el precio de la materia prima que compramos, ¿verdad? La materia prima no está en nuestro poder el controlar el precio de esas materias primas, ¿verdad? Entonces, esas son variables exógenas, todas aquellas variables que están fuera de nuestro control. Nosotros como administradores no tenemos control de esas variables, ¿sí? Luego, ¿sí? Hábleme. Sí. Buenos días. Sí, así como ahorita que se menciona las exógenas, podría mencionarse el COVID que estamos viviendo, porque hay varias empresas que están siendo afectadas. Es algo que no estaba fuera de nuestro control, ¿verdad? Y de hecho que ni nos podíamos imaginar que iba a suceder. Por decirle algo, hay empresas que tuvieron que cerrar porque ahorita pues no está permitido que trabajen. Y que resultó que me vino, ahora tengo más competencia porque surgieron muchas más empresas que están repartiendo a domicilio o que están vía virtual atendiendo pedidos y yo no estaba preparada para eso. Esas son variables exógenas porque están influyendo en mi producción o en mis ventas, pero yo no tengo control sobre eso. Eso ya es mi competencia, mi competencia creció, mi competencia varió. Eso es algo que yo no tengo control, pero que sí influyen o sí tienen importancia en los problemas que yo estoy afrontando. Esa es una variable exógena, es correcto. Gracias. Esas serían entonces las de decisión, las exógenas. Cuando hablamos de políticas y restricciones, pues representan todas aquellas limitaciones que están alrededor, digamos, o alrededor del problema que nosotros estamos o queremos darle solución. Entonces, vamos a tener limitaciones físicas o limitaciones legales o por políticas internas de la empresa. Entonces, hay situaciones que van o que nosotros tenemos que tomar en cuenta, la capacidad de producción de una planta, por ejemplo, o la política interna de compras. Yo tengo un límite para poder comprar. O sea, yo quisiera comprar de todo o de la materia prima más cara o invertir más en mobiliario y equipo o en maquinaria, pero no puedo porque hay unas políticas internas que yo tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces, ahí de repente son situaciones que nos van a frenar, ¿verdad? Hay disponibilidad de tiempo, disponibilidad de máquinas, hay máquinas que se sobrecalientan si yo las uso por más de cierto tiempo, entonces hay un límite, no puedo usarla más de 10 horas, no puedo utilizarla más de 8. Todas esas son las políticas y restricciones que van a venir a afectar y que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de plantear un problema. Cuando hablamos de medidas de rendimiento, estas expresiones son expresiones cuantitativas, ¿verdad? De las metas o de los objetivos que nosotros queremos alcanzar a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, hablamos más que todo de cuál va a ser mi utilidad, cuál es la tasa interna de retorno o el ahorro en costos que yo quiero tener o el índice de productividad, por ejemplo, que yo quiero alcanzar. Esas son medidas de rendimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de plantear un problema, hablamos, por ejemplo, de que yo quiero obtener tanto de utilidad. Esa es una medida de rendimiento, es lo que yo pretendo, ¿sí? Esa sería medidas de rendimiento.
Y otro tipo de variables que son las variables intermedias, dice, pues se utilizan para relacionar las variables de decisión con las exógenas, con las medidas, o sea, como para relacionar todas estas variables, y esto por lo general son o están relacionadas con la contabilidad, con variables contables, por ejemplo, factores de costo o de ingreso, por ejemplo, que diga yo gastos operativos, costo de las materias primas, costos de mano de obra, son siempre valores que me pueden interesar, ¿verdad? Y que van a influir en la toma de la decisión. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, gastos operativos, costos de materias primas, costo de la mano de obra, la cantidad de horas de trabajo que se requiere por cada producto, todo lo que yo voy a utilizar posiblemente en la elaboración de mis restricciones. Ahí van las variables intermedias o los valores intermedios. Bueno, vamos a lo siguiente y vamos a ver cuáles son las etapas para desarrollar los modelos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas etapas para desarrollar modelos, y dice que acá vamos a definir, vamos a ver qué tengo yo. No dice nada. Vamos a definir primero cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero? Por lo general hay dos objetivos así en forma general. O quiero incrementar las ganancias, o quiero aumentar los beneficios, o bien quiero reducir los costos o reducir los gastos. En general, esos son mis dos objetivos. En general, esos son los objetivos que nosotros vamos a tener, y tenemos que tenerlos bien definidos. Luego dice definir las variables. Bueno, entonces vamos a tener que decidir cuáles son nuestras incógnitas o esas variables de decisión que hablamos hace un momento. Les tenemos que definir. ¿Quién me quiere hablar? No, ¿verdad? Creo que ese sonido. Bien. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Entonces tenemos que definir bien, o tenemos que definir claramente cuáles son las variables de decisión, ¿sí? Es importante que aclaremos bien, por ejemplo, la unidad de medida con la que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, estoy en una maquila y yo necesito saber cuánto de cada uno voy a producir. Puedo, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuántas docenas de camisas voy a producir? Entonces tengo que estar claro en que lo que yo voy a obtener como resultado son docenas. Y si yo digo cuántas muebles de sala voy a producir, estoy hablando de unidades. Entonces yo tengo que definir claramente en qué unidades de medida estoy planteando o definiendo mis variables. ¿Alguien me levantó la mano o algo? Sí, lo que sucede es que hay un compañero que no escucha bien, pero yo sí lo escucho claro, ingeniero. Vaya. Bueno, es que yo oigo que entra mensaje o algo, pero ahorita me metí a ver. Ya. Es que me da cosa que me voy a salir de presentación y después otra vez voy a tener que volver a cargar. Entonces, vamos a definir nuestras variables, decía. Luego dice, pues, que vamos a elaborar una lista de los factores restrictivos, es decir, aquellas restricciones que nos van a afectar en el objetivo o en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, que hay restricciones de capacidad, de cantidad de equipo, de tiempo, de espacio, de mano de obra. Hay diferentes tipos de restricciones, y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Podemos tener restricciones de mano de obra, de capacidad de la máquina, de tiempo, hablaba en alguna época, yo les decía, de tiempos de laboratorio, el tiempo de horneado, el tiempo
Incluso, pues, por ejemplo, nosotros en una empresa no estamos pagando horas extras, entonces solo tenemos el tiempo de las 8 horas cabales. Hay quienes sí tienen mano de obra que trabaja horas extras, pero solo tiene hasta 12 horas, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que definir claramente cuáles son esos factores que van a influir en que nosotros lleguemos o no a alcanzar nuestro objetivo. Ahí es donde primero los definimos o elaboramos la lista de todos los factores y luego de que ya elaboramos la lista de los factores restrictivos, entonces ya podemos definir bien en qué manera se establecen esas restricciones, cómo plantear esas restricciones, ¿sí? Primero saber, bueno, tengo limitaciones de materia prima A, de la materia prima B, tengo restricción, mi máquina 1 no funciona todo el tiempo, o sea, eso es todo mi listado. Ya que tengo mi listado, entonces yo ya planteo las restricciones, que es donde dice definir las restricciones, en base ya relacionándolas con las variables de decisión. Es decir, ya con las incógnitas, lo que quiere decir en este punto de definir las restricciones es la elaboración de las inecuaciones que las representan. Y por último, pues ya definimos nuestra función objetivo en torno al objetivo que nosotros teníamos planteado al inicio, ya incluyendo nuestros costos o nuestras utilidades variables. Nunca, no podemos incluir en una función objetivo ningún costo fijo. Ahí no podemos incluirlo. O sea, dentro de una función objetivo solo va a haber costos o beneficios o utilidades que sean variables. Es decir, que estén en función de nuestras variables de decisión. Esto es el proceso así en general de cómo nosotros vamos a desarrollar un modelo. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, ingeniera, ahí vamos. Gracias. Sigamos entonces. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, cierta compañía utiliza dos distintas máquinas. Esto es para que se recuerde de Mate 2. Dos distintas máquinas para fabricar dos productos diferentes, identificados como A y B. La fabricación del producto A requiere utilizar la máquina 1 media hora y la máquina 2 una hora, mientras que el producto B utiliza cada máquina 2 horas. Luego dice que por especificaciones técnicas, la máquina 1 no debe operarse más de 8 horas al día y la máquina 2 no debe operarse más de 12 horas diarias. Las ganancias unitarias de los productos A y B son de 20 y 50 quetzales respectivamente. Y el objetivo de la empresa es maximizar la ganancia. Ese es el ejemplo. Vean qué información nos está dando. Lo que estamos viendo ahorita es un recordatorio de lo que vimos en matemática. Entonces dice que la compañía utiliza dos máquinas para fabricar dos productos. Los productos son A y B. La fabricación y las máquinas son la 1 y la 2. El producto A usa media hora en la máquina 1 y una hora en la máquina 2, mientras que el B utiliza 2 horas en cada máquina. Y la ganancia, bueno, y aquí dice las restricciones de las máquinas, de cuánto se puede utilizar. La máquina 1 solo tiene 8 horas al día y la máquina 2, 12 horas al día. Y acá nos están dando la utilidad que genera cada uno de esos productos. Estos son los datos que extrajimos. Entonces, son dos productos, ahí ve, ahí está, y dos máquinas, la 1 y la 2. Luego dice que el producto A utiliza media hora en la máquina 1. Todo esto usted lo puede ir apuntando en su cuaderno para que vea después, o sea, cómo armamos el planteo. Y en la máquina 2, una hora. El producto B utiliza 2 horas en la máquina 1 y 2 horas en la máquina 2.
la utilidad que genera el producto A es de 20 quetzales y por cada producto que se venda, y la utilidad que genera el producto B es de 50 quetzales por cada producto que se vende. Estos son los datos del problema. Vamos al proceso. Si yo defino cuál es mi objetivo es maximizar la ganancia. Sí, eso es lo primero que yo tengo que ver ahí. Es mi objetivo maximizar la ganancia. Mis variables de decisión, ¿cuáles? Yo quiero saber cuánto tengo que producir de A y cuánto tengo que producir de B. Entonces, mis variables de decisión van a ser la cantidad de unidades de productos A y B. ¿Cuáles son mis factores restrictivos? Las horas disponibles en la máquina 1 y 2, porque me están diciendo que una máquina está disponible 8 horas y la otra máquina está disponible 12 horas. Entonces, esos son los factores que me limitan, ¿sí? O sea, yo tengo que sujetarme a eso, a esas restricciones. Entonces, ya planteadas las restricciones y tomando en cuenta los datos, dice acá, media hora utiliza la máquina, para el producto 1 utiliza media hora y para el producto 2 utilizo 2 horas del tiempo de la máquina 1. La máquina 1 decía que tenía como limitante, la máquina 1, no la puse acá, ¿verdad? Bueno, la máquina 1 decía que tenía 8 horas disponibles para ser trabajado. Ay, este tiene tiempo, no vas. Bueno, lo deseo aquí, tiene que aparecer en un rato. Se supone que me da tiempo para que yo lea la primera parte del problema, pero esto ya lo tenemos allá. Y lo que quería que vieran es que son 8 horas para la segunda máquina. Entonces dice que la máquina 1 son 8 horas y la máquina 2 son 12 horas, lo más que puede operar. Por eso les decía que apuntaran todos los datos del problema para que usted sepa. Pues yo sí sé, pero para que no digan de dónde salió esto. Entonces dice media hora en la máquina 1, el producto A, más 2 horas que lleva el producto B en esa máquina 1, tiene que ser menor o igual que 8, porque yo no me puedo sobrepasar de las 8 horas que tengo disponibles en la máquina 1. Para la máquina 2, el producto A utiliza 1 hora, el producto B utiliza 2 horas y la suma de ese tiempo que se utilice no puede sobrepasar las 12 horas, que es lo más que tengo disponible, por lo tanto es menor o igual que 12. Y su función objetivo sería maximizar la utilidad, que es, ¿a qué es igual la utilidad? Dice que 20 quetzales por cada unidad que produzco de A, más 50 quetzales por cada unidad que produzco de B. De manera que su problema ya planteado quedaría, ahí me borra uno, X va a ser igual a la cantidad de unidades a producir del A. Y va a ser igual a la cantidad de unidades a producir cada día del producto B. Su función objetivo es maximizar la utilidad. ¿A qué es igual la utilidad? A 20X más 50Y. 20 es la utilidad por cada producto A que yo vendo. Entonces es X, que es lo que yo había definido como A. Y 50 es la utilidad que genera cada producto B. Entonces es 50 por Y, que es lo que yo definí como cantidad de unidades a producir de producto B. Esto está sujeto a las dos restricciones que planteábamos con anterioridad, donde esta primera restricción es referente a las horas diarias disponibles en la máquina 1 y esta segunda restricción es con relación a las horas diarias disponibles en la máquina número 2. Y pues esta es, no sé si se recuerdan, pero existe una condición de no negatividad. La condición de no negatividad solo nos indica que las variables no pueden ser negativas.
Por lo tanto, esto es mayor o igual que 0. ¿Por qué no pueden ser negativas? Porque si yo quiero averiguar cantidad de unidades a producir, por ejemplo, del producto B, y si me da una respuesta menos 5, yo no puedo decir que menos 5 pueda ser una respuesta de este problema. Menos 5 productos B no existen. O sea, yo tengo que obtener como resultado números positivos, porque estamos hablando de unidades de producto. Por lo tanto, esa condición de negatividad es eso lo que dice, que no pueden ser valores negativos los que nosotros obtengamos de nuestro proceso. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Ya se recordaron todos de todo? Estamos solo por iniciar. Ese es el planteo de un problema. ¿Alguna duda? No. En el resultado de la condición de no negatividad, tiene ahí x punto y, ¿verdad? No es coma. Ah, es como. X, y es mayor o igual. Es coma, pero no se ve. Sí, es coma. X, y es mayor o igual que 0. Esto no es que se incluya, por ejemplo, nosotros vamos a ver el simplex. La condición de no negatividad no va metida dentro del simplex. Es solo para que usted sepa que tiene que ser positivo. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, con esto, esta presentación termina. Ahí está. Terminó, ¿ve? Esta es solo para la parte inicial, digamos, que es lo teórico. Este mismo problema que les puse acá, cópienlo porque nos va a servir en un rato. Ahorita nos va a servir. Entonces, este planteo lo vamos a utilizar aquí adelante. Vamos a cerrar acá. Esto lo voy a poner en la otra presentación. Y vamos a pasar a lo práctico. Y es algo que sí no habían visto. Por lo tanto, ahorita vamos a ver. Dígame. Ingeniera, solo una cosa, con el material que subió en la plataforma, yo lo estuve revisando ayer, pero más, sin embargo, esos contenidos que usted sube no se puede descargar. No, eso no se puede descargar. Eso es de leerlo ahí. No, ahí no hay nada para descargar, ahorita no hay nada para descargar. Solo, a ver, permítame. No, para descargar, no hay nada más que la presentación de la vez pasada, no me acuerdo, a ver, bien tiene que estar en la presentación anterior. Está, permítame, vamos a ver, material de aprendizaje, pero eso tienen que verlo ustedes. En fundamentos matemáticos, vamos a ver si subí algo nada más que manda. Lita, perdona que la intervenga. Para nosotros sería un poco más fácil que si usted pudiera pues apoyarnos en subir los documentos para poder descargarlos, porque muchas veces algunos no cuentan con internet. Yo creo que a eso va la consulta de Roy. Ah, no, eso ya es otra cosa, porque esto yo armo todo aquí adentro de la plataforma. La que sí subí es la presentación que yo di la semana pasada, esa sí está subida, es un PDF. Lo que yo subo y que doy así como ahorita, esto sí lo subo, los links y eso sí lo subo. Por ejemplo, de esta presentación anterior, sí la voy a subir. Esa no la he subido, pero sí la voy a subir. La que acabamos de terminar. Y la presentación que voy a dar ahorita. La presentación que voy a dar ahorita también la voy a subir, pero esas sí se pueden descargar porque son presentaciones. La de la semana pasada era una presentación de PowerPoint que
que yo subí en PDF y sí se puede, esa sí se puede descargar. Ahora, Blackboard, la plataforma como tal, nuestra, está para que nosotros la leamos dentro de la plataforma. Ahora, todo lo que yo pueda compartir, extra, digamos, presentaciones, videos o algo así, sí, eso sí lo pongo yo para descargar. Por ejemplo, de aquí en adelante hay varios temas como son numéricos, lo que yo voy a estar haciendo es subiendo videos y entonces lo que yo voy a compartir es el enlace y ahí usted se puede meter al enlace y puede ver los videos porque son videos de YouTube. Ahí sí. Pero en lo que es esto de la teoría, ahí sí tiene que meterse a la plataforma a verlo. Ahora, si hay presentaciones, las presentaciones no tengo problema, eso sí lo subo, ¿verdad? Entonces, permítame. Vamos a ver si se ve la presentación ahí, ¿verdad? Antes de... Sí, ingeniero. Sí, se mira. Muy bien. Sí se mira, ingeniera. Va. Vamos entonces. Ingeniera. Gracias. Esto no lo vieron la vez pasada. Esto sigue siendo antes del simplex y es una forma, digámosle, que no es esto, digamos, el método normal de resolución. Por lo regular, nosotros vamos a utilizar simplex porque ya van a haber más restricciones y más variables, etcétera. Pero este método es solo para que usted se dé una idea visual o gráfica de los problemas. Entonces tenemos cómo es la solución gráfica de un modelo. Eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Dice que es un método que se utiliza para la solución de programas lineales con dos variables. No más, porque si yo tengo tres variables, voy a necesitar un plano cartesiano, no de 2, sino de 3. Es decir, uno tridimensional. Y si en un plano cartesiano nos cuesta, en tridimensional va a ser más difícil. Conste que sí se puede. O sea, voy a tener 3 planos para poder graficar en una de 3 variables, pero eso ya es, esos son otros 20 pesos, dijera. Entonces, estamos hablando que esto, el método gráfico, lo vamos a usar para lineales con 2 variables. Y dice, bajo ningún punto de vista pretende ser un método de aplicación práctica, únicamente de introducción, como les decía hace un momento, y comprobación de conceptos básicos en los que se basan otros métodos o programas. Esto se basa en la idea de graficar el espacio de soluciones factibles y que se define como el espacio encerrado por restricciones existentes, y eso es lo que vamos a ver. Lo que nosotros vamos a hacer es graficar esas restricciones. Nuestro problema anterior era este, y dice, por eso les ponía acá, si utilizamos el ejemplo de la sección anterior, tenemos X es la cantidad de unidades del producto A, Y es la cantidad de unidades a producir cada día del producto B. Mi función objetivo es maximizar la utilidad, que es 20X más 50Y. Este proceso es un proceso que le tiene que poner mucha atención. Luego dice, estas son nuestras restricciones, 0.5X más 2Y menor o igual que 8, y le puse el 1 acá, aunque no hay necesidad, ¿verdad? X más 2Y menor o igual que 12, y esa era mi condición de no negatividad. Ahora vamos a lo siguiente. Lo que vamos a hacer en este método es que vamos a graficar las restricciones. Vamos a ir por la primera restricción. Entonces vamos, para empezar, para poder graficar, yo tengo que encontrar los puntos por donde cada restricción corta los ejes en el plano cartesiano. Voy a ir a la primera. Primera restricción. Lo primero que vamos, como la semana pasada vimos cómo se graficaba. Yo daba puntos, valores aleatorios a X para obtener valores de Y. Eso es lo que hacíamos la semana anterior, ¿sí? ¿Alguien me levantó la mano?
Mi primera restricción es esta. 0.5x más 2y menor o igual que 8. Yo la voy a tratar como que, para poderla graficar, la voy a tratar como que fuera una igualdad, ¿sí? Entonces, es lo que puse acá y la vamos a trabajar como que fuera una igualdad. Entonces, yo le voy a colocar el signo igual porque solo quiero trazar la línea. Se recuerda que para trazar una línea averiguamos valores de X y de Y, despejando primero la Y. Ahora, yo los puntos que quiero ubicar, no necesito ni siquiera despejar la Y. ¿Qué voy a hacer es preguntarme, ¿cuánto vale Y si yo le doy a X un valor de 0? Véalo así como está. Si yo tengo 0.5x más 2y igual a 8. Si x vale 0, es decir, x vale 0, se elimina, ¿cierto? Va a valer. Si yo esto se elimina y me queda 0, esto lo quito, me queda que y, este 2 que aquí está sumando va a pasar dividiendo, que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer y? ¿Alguien? 4. 4. 4, ingeniera. Entonces, exacto, cuando x vale 0, y va a valer 4. ¿Todos de acuerdo? Entonces, mi primer punto es 0,4. Ahora, el segundo punto voy a averiguarlo dándole valor 0 a y. Si yo le doy 0 a y, es decir, esto desaparece, ¿cuánto va a valer x? Yo voy a tener 0.5x igual a 8, porque yo voy a quitar y. Si yo le doy valor 0 a y, ¿cuánto va a valer x? Este 0.5 va a pasar dividiendo. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer x? 16. 16. Entonces, si y vale 0, x va a valer 16. Recuerda que aquí pone la x, aquí pone la y. X vale 16, y vale 0. Aquí x vale 0, y vale 4. Esos son los dos primeros puntos por donde cada restricción va a cruzar, o va a partir, o va a topar, o va a cortar los ejes X y Y. Voy a hacer lo mismo en la segunda restricción. Esta es la segunda restricción. 1x más 2y menor o igual que 12. La voy a trabajar como si fuera igualdad y entonces le voy a colocar un signo igual. Ahora voy a averiguar valores para x0 y para y0. Si x vale 0, quiere decir que quito esto de acá, solo me queda 2y igual a 12. ¿Cuánto vale y? 6. 6, es correcto. Entonces, si x vale 0, y va a valer 6. Y mi primer punto va a ser 0,6 para la segunda restricción. Ahora hago lo mismo, solo que ahora le voy a dar valor 0 a y. Si y vale 0, quito esto y me queda que x vale 12. De una vez. Porque aquí tengo 1. Exacto. Entonces, si y vale 0, x va a valer 12. Y mi va a ser 12 en x, 0 en y. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Entonces, tomo mis dos restricciones, a ver cuánto vale y si x vale 0, cuánto vale y si y vale 0, cuánto vale x, para encontrar estos puntos. Tome nota en su cuaderno de los puntos, por favor. Entonces, para la primera restricción, los puntos son 0,4 y 16,0. Tómelo nota porque lo vamos a ver ahorita en una gráfica. Y para la segunda restricción, tengo el punto 0,6 y el punto 12,0. Vamos a la primera restricción. 0,4, 16,0. Y vamos a ubicarlo en el plano cartesiano.
Esta es para la primera restricción. El primer punto es 0 en X, 4 en Y, 0,4. Y el segundo punto es 16 en X, 0 en Y. ¿Están de acuerdo? Y esa sería, al unir esos dos puntos, la línea recta de esa restricción. Solo la línea recta. Ese es el límite nada más. ¿Sí? Si voy a la segunda restricción, vamos a ubicar los puntos. Los puntos de la segunda restricción eran 0, 6 y 12, 0. Vamos a ver. 0 en X, 6 en Y. 12 en X, 0 en Y. Estos son los puntos de la segunda restricción. Y al unirlos, pues me dan una línea recta. ¿Están todos de acuerdo ahí? ¿Vamos bien? Entonces, esos puntos que encontramos, los estoy graficando por separado, solo para que usted entienda qué es lo que estoy haciendo. Ahora, no debería de haberlo hecho por separado, lo voy a hacer en un solo plano. Bueno, antes de eso. Cuando yo hablo, vamos a regresar acá, de la restricción primera, original que decía 0.5x más 2y menor o igual que 8. Dice menor o igual. Por ejemplo, x vale 0 y y vale 0. 0 más 0 es 0. ¿Eso es menor o igual que 8? ¿0 será menor o igual que 8? Sí. Sí. Entonces, quiere decir que, vamos a ver acá en el primero, el punto 0, 0 es el que acabo de evaluar. Si el punto, esto cumple con la restricción, aquí era menor o igual que 8. Si yo coloco el punto 0, 0, ¿cumple con la restricción? Sí la cumple. Entonces, este punto está incluido. Por lo tanto, el área, acuérdense que aquí lo puse como igualdad solo para hacer la línea, pero la restricción dice menor o igual. Y que hablamos la semana pasada que una desigualdad para graficarla abarca infinita cantidad de números, porque abarca todos los números que sean menores o iguales, en este caso, que 8. Entonces, al ubicar el 0, 0, sé que sí entra dentro de todo este grupo de respuestas. Todas las respuestas posibles están por debajo de esta área. No en ningún plano cartesiano, no en ningún otro cuadrante, solo en el primer cuadrante. ¿Por qué solo en el primer cuadrante? Porque mis respuestas tienen que ser positivas. Si yo hablo de plano cartesiano, tal como es, así, los 4 cuadrantes, aquí, este es el único donde todas las soluciones son positivas. Aquí hay positivas en Y, negativas en X. En el siguiente cuadrante de abajo, el tercer cuadrante, los dos son negativos. Y en el cuarto cuadrante hay positivos y negativos. Entonces, no puedo usar ninguno de los otros cuadrantes, solo el primer cuadrante. Entonces, lo que quería que vieran, esto ya estuvo, es esto. Para la restricción, aquí tenemos, esta es la igualdad, pero aquí tendría que haber puesto menor o igual. Para la restricción como tal, el área que abarca todas las soluciones es lo que está debajo de la línea. Toda el área. O sea, yo pongo cualquier número que sea, que esté dentro de esta área, va a cumplir con la restricción de que sea menor o igual que 8. Entonces, una desigualdad, o sea, para marcar la línea límite, lo trabajo como que fuera un signo igual. Pero cuando ya marco toda el área, esto ya representa a la desigualdad. ¿Qué pasa con la otra restricción? Entonces, yo tenía mis puntos, que fueron los que marqué, y el área bajo la curva es el área que cumple con la condición de que sean menor o igual que 12. Veo valor 0, 0. ¿El 0 es menor o igual que 12? Sí, entonces sí entra el 0, entonces quiere decir que el área que cubre esa restricción es todo lo que está debajo de la curva. Siempre sobre el cuadrante
primer cuadrante porque es donde los resultados son positivos. Bueno, esa es la presentación por separado. ¿Qué pasa si yo combino ambas líneas, ambas restricciones en un mismo gráfico? Que de hecho a eso es a lo que vamos. Nosotros se los estoy dando por separado como para que lo vayamos entendiendo por separado, pero en realidad el sistema o el método gráfico lo que le dice es, grafique las dos restricciones en la misma gráfica. Aquí tengo las dos líneas. ¿Qué vimos? Que el área bajo la curva, digamos, bajo la línea de la primera restricción es una de las respuestas y esta es la segunda restricción. Y la primera restricción es la otra donde están las respuestas, digamos, o las soluciones para el problema. Lo que yo voy a hacer es que yo no puedo resolver solo en base a una restricción. No puedo decir, sí, todas las respuestas o todas las posibles soluciones están aquí abajo. Porque esa solo es una restricción. Yo tengo que tomar en cuenta las dos restricciones. Entonces voy a las restricciones y voy a ver dónde se cruzan las áreas. Todo lo anaranjado o amarillo era lo que estaba bajo la curva de la línea de la segunda restricción. Todo lo verdecito era lo que estaba debajo de la línea de la primera restricción. Pero ahí no se cruzan. Las áreas se cruzan aquí, en este sector. Ese sector donde se cruzan las áreas es el área final, digamos, donde se encuentra la respuesta. Entonces yo cambié de color esta parte porque es donde se cruzan. ¿Sí? Donde se intersectan las dos áreas. Aquí solo es área de la primera o de la, ¿qué? Vamos a ver, esa es la segunda restricción y este pedazo solo es área de la primera restricción. En cambio, esta es área en donde pasan las dos restricciones y ahí es donde se encuentra la solución del problema. Según el método gráfico, yo voy a graficar las dos líneas de restricción, voy a identificar las áreas y voy a sombrear el área donde está la solución, que sería este sector. Y según el método gráfico dice que la solución óptima para este problema está por lo regular en los vértices de esta área. ¿Qué son los vértices? Son las esquinas. O sea, el primer vértice es el 0, 0. Este es otro vértice que sería el punto 0,4. Este otro vértice es el punto 12,0. Y me falta averiguar este punto que es donde se cruzan las dos líneas. Vea que todo esto es como en vez de hacer el método simplex. Yo creo que el método simplex es más sencillo, pero bueno. Entonces, ya crucé las dos restricciones, ya marqué las áreas y ya marqué la área específica donde se cruzan las dos restricciones. Ahora me falta encontrar todos los vértices. Ya tengo uno, ya tengo otro y me falta este. ¿Cómo cree que encuentro ese vértice? Voy a salirme de acá. Voy a irme con ustedes. Y me pregunto, ¿cómo cree que encuentro ese punto que me hace falta ahí? A ver, ¿qué creen? Ese punto en donde se cruzan las dos restricciones es donde X y Y es igual para las dos restricciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando usted resolvía un sistema de ecuaciones? ¿Qué era un sistema de ecuaciones? Yo tenía dos ecuaciones con X y Y las dos, por decirle algo. ¿Y qué hacía? ¿Qué significaba cuando usted resolvía qué obtenía cuando usted resolvía un sistema de ecuaciones? Obtenía una X y una Y, que era funcional para las dos ecuaciones. Es decir, era la misma X para las dos ecuaciones y era la misma Y para las dos ecuaciones.
Por lo tanto, para yo encontrar este punto que yo tengo acá, sin ubicar, yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones. Voy a tomar las dos restricciones y voy a aplicar ya sea el método de sustitución o el método de eliminación o el método de igualación para encontrar este punto. Pero híjole, como que se me está bajando la energía. Voy a quedar sin carga, creo. Bueno, ahí está. Ay. Bueno, entonces, dice acá, ese punto lo encontrando resolviendo el sistema de ecuaciones y ese punto es el punto 8,2. Eso sí ya debería de saberlo usted porque eso es matemática administrativa y esto, pues el procedimiento, usted puede usar cualquiera. Método de sustitución, método de eliminación, método de la inversa, incluso método de igualación. Cualquiera de los métodos que usted quiera utilizar para obtener este punto. Entonces, el punto que me hacía falta es este y es el punto 8,2. Entonces, ¿qué puntos son los que abarcan mi solución? Es el punto 00, 04, 82 y 12,0. Vamos a ver. Entonces, aquí, bueno, se supone que ustedes ya encontraron el punto 8,2. Tenemos los puntos de solución, el 04, 82, 12,0 y 00. Esos puntos que encontramos los vamos a evaluar en la función objetivo. ¿Cómo es la función objetivo? U igual a 20x más 50y. Eso decía mi función objetivo. Y voy a evaluar estos puntos. El punto 0,4. 20 por x, que es 0, más 50 por y, que es 4, me va a dar 200. Para el segundo punto, 20 por 8, que es x, más 50 por 2, que ese sería y, esto me da 100 más 160, esto me da en total 260. Luego tengo 20 por 12, que es x, más 50 por 0, que es y esto me da 240. Y por último, el punto 00, que al evaluarlo me da 0. Veo cuál de esos puntos me da el resultado óptimo y sería, porque es la solución, la máxima utilidad, y el punto que me da la máxima utilidad es el punto 8,2, con una utilidad de 260 quetzales. Entonces dice que de tal forma que el punto de coordenadas 8,2 es el que optimiza el criterio de maximización de la función objetivo. En conclusión, 8,2 dice que ese punto significa que la compañía debe fabricar 8 unidades del producto A y 2 unidades del producto B para maximizar su ganancia en 260 quetzales al día. Les voy a poner acá cómo resolví el sistema de ecuaciones para quien no se acuerda. Esa es la restricción 1 y la restricción 2. Yo voy a utilizar el método de sustitución. El método de sustitución voy a despejar x de acá porque este es el más sencillo. Solo voy a pasar el 2y al otro lado restando. Entonces tengo que x es igual a 12 menos 2y. Como despejé de aquí, esto que encontré lo voy a sustituir en la restricción número 1. Y dice 0.5x, pero en vez de x, como se llama método de sustitución, en vez de la x, voy a colocar 2 menos y. 0.5 por 2 menos y, más 2y, que dice la ecuación original, la restricción 1, igual
Sustituyo y ahí usted ya se supone que eso ya lo sabe hacer para despejar. Multiplico 0.5 por 12, eso es 6. 0.5 por menos 2y me da menos y. Y aquí tengo más 2y igual a 8. Por último, el 6 pasa del otro lado restando. 2y menos y me da y 8 menos 6 me da 2. Eso me va a dar el valor de y. Luego voy a sustituir ese 2 en esta ecuación. 12 menos 2 por 2. ¿Sí? 12 menos 2 por 2, eso es 12 menos 4, y eso me va a dar 8. Punto en X, 8, en Y, 2. Eso fue cómo yo resolví el sistema de ecuaciones y cómo llegué al punto, perdón, al punto 8,2 que habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí terminamos. Ahí termina el proceso, ahí termina el desarrollo del método gráfico. Método gráfico, entonces, toma las restricciones, las convierte en igualdades, las grafica, marca el área, y donde se crucen las áreas, esa va a ser el área de respuesta. El área. Pero los puntos clave son los vértices de esa área. En donde están los vértices de esa área es donde está la respuesta. Entonces, en el caso de los vértices, nos hacía falta esta respuesta que es precisamente como lo resolvimos acá. Es lo único que nos hacía falta y esto es aplicando un sistema de ecuaciones. Por si acaso pensaban que no iban a volver a utilizar sistemas de ecuaciones, bien se usan. Se usan también en estadística. Entonces, sí se usan. ¿Alguna duda? Sí, Valky. Gracias, ingeniera. Respecto al punto que hacía falta, fácilmente lo podemos ubicar en la gráfica. Ah, sí. Pero para confirmar, tendríamos que hacer el método de sustitución. Sí, exactamente. Sí lo puede ver en la gráfica, pero si hace bien su gráfica. Si sí, no hace bien cierto. su gráfica, no lo va a ver y no lo va a ver. Gracias, ingeniera. Ajá, sí. ¿Alguna otra duda? Ingeniera, en la resolución del punto que uno tiene que encontrar, no importa el método que vayamos a utilizar en el sistema de ecuaciones, siempre nos tiene que dar el mismo resultado. Ah, sí. Utilice sustitución, eliminación, igualación o la inversa, igual les va a dar el mismo resultado. No hay variación. El método que más se le facilite. A mí vi fácil de igualación, de sustitución, utilicé este, pero puede usar cualquier método. Y de hecho, no tendría que haberle puesto qué fue lo que yo utilicé, porque se supone que ustedes tienen que saberse todos los métodos. Pero no, o sea, ahí yo, por eso le dejé evidencia del método que a mi parecer estaba fácil de usar y ese fue el que usé, ¿verdad? Para confirmar realmente que los puntos eran, que el punto era el punto 8,2. Pero para cualquier método. ¿Alguna otra duda? Entonces, de graficar las restricciones en la conclusión. Voy. ¿Esa presentación la dejará en la plataforma, ingeniera? Así es. Sí, le voy a subir. Ajá. Sí, pero primero la doy y ya cuando la he dado en clase, entonces ya la subo. Pero sí la voy a subir. ¿Alguna otra duda? ¿No? La otra semana ya vamos a empezar propiamente con el método Simplex. Lo bueno con eso es que ya tengo videos grabados, porque eso fue lo que di en el semestre pasado, matemática administrativa. Entonces me tocó dar el Simplex, entonces ya está
Ya está el video. Ahí el video es como que se lo estuvieran dando en mate, ¿verdad? Porque está bien explicadito y está lento, digamos, lo suficiente para que usted se acuerde de cómo se trabajaba el método. Entonces no va a haber ningún problema. Lo vamos a poder trabajar despacio. Pero eso es lo que nos correspondería trabajar la próxima semana, el método simplex. ¿Alguna duda con el método gráfico? ¿Va a dejar tarea de esto, ingeniero? Así es. Sí, les voy a poner 2 ejercicios. Gracias. Sí, se los Ingeniera, mañana. ¿Qué manda? yo tenía una duda conforme a las tareas. No sé si usted las quiere que uno las haga en cuaderno o en alguna hoja X, después se lo suba uno como fotografía o escáner, o también Así podemos es. trabajar con una hoja de Excel. No, a mano. Todo lo práctico es a mano. Igual que en matemáticas. Muy bien. Le toma foto o lo escanea o pega la foto en un Word. No importa si es un Word o un PDF, pero a mano, por favor. Y en este que viene, sí, perdón. Licenciada, buenos días. Ingeniera. Sí, dígame. Olinda, dígame. No le escucho nada. ¿Alguien me está hablando? Sí, Ingeniera. hola, Olinda. Olinda, dígame. Fíjese que con respecto a lo que estaban comentando, fíjese que yo sí hice mis ejercicios en el cuaderno, pero yo los tecleé en una hoja Word. No sé si me lo va a tomar en cuenta. ¿Y con todo procedimiento? Sí. Está bien. No, si no les había dicho nada al respecto y ya lo subió, no hay problema. Gracias. Bueno, de aquí en adelante es a mano. Eso fue Olinda. ¿Quién más me estaba hablando? Yo, ingeniera, con respecto a la tarea, en Word o en Excel no se pueden hacer las fórmulas, por ejemplo, de sustitución o todo eso, ¿verdad? Entonces, de todos modos, lo tenemos que hacer a mano, porque no le veo yo mayor cosa, ¿verdad? Pero si usted indica que hacerlo y luego tomar una foto y subirlo, así se va a hacer, ¿verdad? Pero mi punto de vista, no se puede hacer algo en Excel como método de sustitución, o las gráficas tal vez sí, ¿verdad? Pero mi criterio, ¿va? Sí, lo que yo quiero ver es que usted esté trabajando y que usted esté sabiendo, que sepa hacer como el procedimiento de todo, ¿no? Por eso. Y no, genial, que mi tarea la hice en hojas. Ajá. Y se las escaneé a mano. Está bien, ajá, no hay problema. Es más fácil que se la pasen la tarea de un lado a otro, estando en Word, estando en Excel, solo copia las fórmulas y hace y deshace, y eso no es el sentido de las tareas. El sentido de las tareas es que ustedes las hagan. Esa es la razón, digámosle, por la cual lo pido a mano. Gracias, licenciada. Es una manera como de obligarlos a que hagan la tarea. Y si por lo menos, si la van a copiar, pues por lo menos la copian a mano y en lo que la copian se les queda, tal vez. ¿Me entiende? Entonces, mi objetivo es que practique de verdad y que entienda de verdad. Esa es la razón por la cual lo pido a mano. Dígame, Valky. Ingeniera, yo lo hice a mano, pero como usted dijo que lo quería en Word, entonces yo lo pasé a Word, todo el procedimiento, con gráfica y todo. Sí, pues, no, por eso les digo, ahorita, pues igual les había aclarado esto en las anteriores, no hay problema, usted subió así, no hay problema. De aquí, ahorita que ya les estoy diciendo, entonces ya pueden empezar las demás a subirlas, como se las estoy viendo. Ajá.
Gracias. Haga la mano, le toma una foto, la pega en Word, o la pone en PDF, o la escanea, y ahí ya la sube. Pero ahorita, como no les había dicho, no hay problema. Ahí estamos bien. ¿Alguna otra duda? El hecho de que yo les suba videos, sí, básicamente lo de los videos es para tratar de que los días de clase no ocupemos necesariamente las 2 horas, porque de hecho no quieren que utilicemos las 2 horas, sino que sean menos. Habían quedado en solo 1 hora. Entonces, pues la intención de subir los videos es pues porque como son cursos prácticos, usted pues tenga una clase, ponga atención y esto, y que ya en el tiempo de la clase nosotros pues podamos aclarar dudas o ampliar un poco el tema, ya no nos tardemos tanto tiempo en lo que es puramente la clase, sino que usted se apoye más que todo en el material que está publicado en la plataforma. Sí, esa es la idea de que se sube material a la plataforma. Entonces, eso sería por hoy, eso sería todo. No sé si hay alguna otra duda. ¿Este tema va a venir bastantes en el primer parcial o va a venir más del simple? Porque creo que son iguales, solo que el simple es más fácil. No, todo viene por partes iguales. Aquí viene teoría, viene práctica. Creo que hasta el simplex entra en el primer parcial. Pero no hablemos de parciales, hombre. Bueno, sí, yo ni pensando en los parciales estoy, ustedes son. Pero aunque los el 8, algo así, ¿verdad? 6. ¿Qué manda? Los parciales, creo que la primera semana de ¿verdad? Yo no le escuché bien, pero sí es cierto. Yo le capté ahí. No tengo las fechas de aquí a la manita, pero sí, ya los exámenes parciales ya son casi. Entonces, igual no quieren hablar del parcial, pero bien entra hasta el 5. Esta semana, entonces, es cierto, ya vienen, pero tranquilos. Para nosotros tenemos la primera fecha. Sí, vamos a chequearlo bien. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a pasar la grabación de la clase por el WhatsApp. De hecho, son el 8 y el 8 y el 16 de agosto, creo que son. Ok, gracias. Esto quiere decir que... bueno, de hoy en 15. Termina. Ajá. De hoy en 15 nos tocaría, digamos. ¿Qué manda? Creo que como una semana de clase nos queda, ¿verdad? Para los parciales o 2. Una clase y después el examen. Ok. Perfecto. Gracias. Bueno. Y así me estaban pidiendo que no pensara en los parciales. Es cierto. Pero me voy a parar la grabación porque yo ya la clase ya la terminé. Ahí estamos. Bueno, entonces nos quedamos aquí, nos platicamos les aviso cuando ya suba el video y les suba la tarea, porque hay tarea. Hoy a medianoche se termina la entrega de tareas y ya aparece la nueva para entre la próxima semana, ¿sí? Entonces nos platicamos, que tengan un lindo día, se cuidan bastante y primero Dios nos hablamos la próxima semana. Gracias.